Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Evelyn y voy a estar compartiendo con ustedes este panorama semanal que va a abarcar Éxodo capítulo 29 hasta el capítulo 32, versículo 14. Espero que el Señor nos esté acompañando en este breve video en el cual vamos a estar viendo un poco el contenido general y algunos puntos importantes a tener en cuenta para ayudarnos a meditar estos pasajes. En los últimos días algunas personas me han escrito diciendo que les costaba mucho meditar esta parte del libro de Éxodo porque están todas estas instrucciones de cuántas maderas, cuántas basas y de qué material y cuántos centímetros, y lo que más he oído es, bueno, no entiendo. ¿Qué es lo que tengo que entender de Dios, de parte de Dios para mi vida, con un pasaje que habla acerca de telas y piedras preciosas? Así que bueno, espero que este video también pueda ayudarles a clarificar un poco esas cuestiones y más que nada entender en dónde tenemos que poner nuestra atención, desde qué perspectiva. Bueno, del capítulo 29 al capítulo 32, versículo 14, en particular, habla de varias cosas y a diferencia de la primera parte de estas instrucciones del tabernáculo, parecería ser que está todo un poquito desordenado. Bueno, en realidad las instrucciones abarcan hasta el capítulo 31 y en el capítulo 32 vemos el pecado del pueblo al construir el becerro de oro y la reacción de Dios, la conversación de Dios con Moisés y lo que Moisés también le contesta. Pero entonces, pero a pesar de que las instrucciones terminan hasta el capítulo 31, sí hay un punto que me parece importante a tener en cuenta hasta el capítulo 32, versículo 14, que además dice algo un poco extraño a nuestros oídos, porque dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo porque habían cometido este pecado. Y quizás nos suene extraño que Dios diga que se arrepiente de hacer algo o que cambia de opinión. Entonces, lo primero que me parece que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pensar que Dios le está hablando a Moisés, así como una conversación entre dos personas. Cuando dos personas conversan, no siempre se aborda, bueno, tema A, principio, fin. Después, tema B, principio, fin. Después, tema C. Así no es como funciona la conversación entre las personas, ¿no? Se puede hablar del tema A, después se habla del tema M, después se habla del tema Z y después se vuelve al tema A y después se introduce el tema Y. Así son las conversaciones entre las personas, ¿no? No es todo estructurado, todo así de esa manera. Entonces, bueno, quizás mientras vamos leyendo del capítulo 29, vemos que habla de la consagración de Aarón, de sus hijos, pero entre medias como que Dios va agregando cositas o va cambiando de tema y después vuelve al mismo tema. O sea, está hablando de la consagración de Aarón y de sus hijos, habla de varias cosas, después habla del sacrificio que continuamente tenía que estar en el tabernáculo. En los últimos versículos del capítulo 29 Dios vuelve a hablar del propósito por el cual se instituye el tabernáculo, que era para habitar en medio del pueblo, hablar con ellos, ser su Dios, santificarlos. Y después vuelve a hablar de las instrucciones del tabernáculo y menciona cómo tiene que ser el altar para quemar el incienso. Después salta con otro tema, que es el tema del rescate, según el número del pueblo de Israel que serían, y cómo ese rescate ayudaría a proveer para las cosas del tabernáculo. Y después cambia de tema otra vez y vuelve a hablar digamos, el mobiliario del tabernáculo, que sería en este caso la fuente de bronce, y después habla del aceite del ungüento, y finalmente, bueno, en el capítulo 31 habla de las personas a las cuales Dios puso de manera especial y particular su espíritu y ciertos dones y talentos para llevar a cabo
artísticamente y ordenadamente este tabernáculo. Y después habla de la importancia de guardar el día de reposo. Entonces, como verán, hay como mucho contenido, parece que está todo mezclado y quizás nos puede confundir, pero creo que ayuda mucho si nosotros pensamos en que Dios está conversando con Moisés. Y esto también va a ayudar a entender el capítulo 32, la reacción de Dios con el pecado del pueblo y cómo está hablando con Moisés. Entonces, si tenemos en cuenta esta perspectiva, creo que muchas preguntas que se pueden generar pueden ser respondidas o aquietadas. Así que ese sería el primer punto. ¿Cómo es Dios? Dios está conversando con Moisés. Y así como las personas, a veces agrega cosas, después vuelve a hablar de lo mismo. Bueno, de eso. Ese es el primer punto. En segundo lugar, sería bueno que recordemos qué es lo que dice Hebreos. ¿Sí? Voy a leer Hebreos capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Porque bueno, en Éxodo habla de la consagración de los hijos de Aarón y sería bueno que entendamos también a la luz de Hebreos qué es lo que realmente hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué era lo que Dios quiso enseñarnos en el día de hoy a través de estas cuestiones? Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6 dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando del ministerio de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, podemos ver a través del libro de Hebreos, se vuelve mucho más claro que todo a lo que quería apuntar Dios con el tabernáculo era que entendamos la obra redentora de Jesucristo. Todo el tema de la sangre, la santificación, cuando meditemos esta semana, recordemos como aún más, o sea, si ese acto santificaba a hombres impuros como Aarón y sus hijos, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más el ministerio de Cristo hace algo asombroso y maravilloso en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Él es ministro de un mejor pacto. Él entró al verdadero tabernáculo, no al hecho por hombres, sino al verdadero tabernáculo. Entonces, sería bueno que recordemos esto también cuando meditemos durante esta semana, viendo las instrucciones del tabernáculo y de cómo se tenían que comportar en el tabernáculo, que seamos capaces de ver más allá, ver el verdadero tabernáculo. Y también voy a leer, también voy a leer primero de Hebreos capítulo 9, ¿sí? Versículo 11 en adelante dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Un poco lo que decía antes, ¿no? Pero voy a leer también Apocalipsis,
capítulo 21, ¿sí? En la imagen de lo que va a ser nuestra salvación consumada en la venida de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Voy a leer el versículo 3, ¿sí? Me gustaría leer todo Apocalipsis 21, pero a fin de este video voy a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, ¿qué es lo que el apóstol Juan vio? Vio esta gran voz del cielo decir: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando la iglesia desciende del cielo, desciende de Dios y ve su aspecto, que en el versículo 11 dice que tenía la gloria de Dios, que tenía el aspecto de Dios. ¿Qué ve ahí? El tabernáculo de Dios con los hombres. Ve a Dios morar con ellos, ve que ellos son su pueblo y Dios mismo está con ellos como su Dios. Entonces, este modelo celestial de nuestra salvación consumada, es decir, que hemos llegado a la meta, es decir, que somos semejantes a Dios, somos transformados a la imagen de Jesucristo, amamos, perdonamos, servimos a los demás, obedecemos a Dios de esta manera. Todo eso, esa vida que vive obedeciendo a Dios, que vive en comunión con Dios, que vive en la presencia de Dios, en el cual Dios mora en nuestra vida perfectamente, abundantemente, ese es el modelo celestial para el cual Jesús dio de su sangre para consagrarnos, para que todos seamos una nación de gente santa, real sacerdocio. Entonces, lo que veamos sobre Aarón no se aplica solo a, los misioneros o los pastores, no, se aplica a cada uno de nosotros, ¿no? En lo que Jesús primeramente hizo como sacerdote y en la santidad y la consagración que Dios desea de todos nosotros a través de la sangre de Cristo y su obra. Entonces, teniendo en cuenta este tabernáculo glorioso de Dios, que efectivamente se cumplirá en la consumación de los tiempos cuando Jesucristo vuelva, hoy en día podemos hacer el esfuerzo de cumplir con aquello que Dios me dice en el día de hoy, para el día de hoy, con la persona que está más cerca de mí. Entonces, sería bueno que mientras meditemos, pensemos, ¿de qué manera puedo yo consagrarme más? ¿O de qué manera yo estoy siguiendo al pie de la letra lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo Dios quiere que planifique tal cuestión del trabajo o tales decisiones dentro de la iglesia o con tal hermano o tal hermana? Pero luego, en el capítulo 32, vemos que el pueblo de Israel rápidamente, muy pronto, dice Dios, pronto se han desviado. Y el pueblo de Israel había escuchado que Dios dijo: no te harás ídolos, no te hagas nada de semejanza de mi imagen, no te harás otros ídolos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y el pueblo de Israel rápidamente ya se hizo un becerro de oro, llamando a ese becerro de oro Jehová, y le ofrecieron sacrificios, madrugaron, comieron, se divirtieron, pensando que estaban adorando a Dios, pero estaban haciendo todo lo opuesto. Este es un mensaje de advertencia para el pueblo de Dios. Tenemos que tener cuidado, que no pase que pensemos que estamos adorando a Dios, dando nuestro esfuerzo, nuestras ofrendas, nuestro tiempo, pero que estemos en realidad adorando a un Dios que nosotros nos hemos inventado para nuestras comodidades y para llegar a nuestros objetivos en la vida. No. Entonces tenemos que prestar atención a lo que Dios dice, al por qué Dios lo dice y cuál es
el corazón de Dios al hablarnos. No reduzcamos nuestra vida de fe a cosas que tengo que hacer y no tengo que hacer. No. Procuremos en esta semana, al meditar la palabra, enfocarnos en nuestra relación con Dios y entender el sentido de las palabras de Dios que nos conducen a Jesucristo mismo, a lo que Jesús hizo por nosotros y cómo tiene que ser nuestra vida, asemejándonos día a día a la imagen de Jesucristo. Esperamos que esto haya podido ser de ayuda y los esperamos el próximo lunes para el próximo Panorama Semanal. Bendiciones.